Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días platicamos sobre un tema importante en la agenda pública. Hoy, por supuesto, tenemos que hablar acerca de la 4T. Es que ya concentró todo el poder y cuáles son los riesgos de ello. El 1 de septiembre de 2025 quedará marcado como una fecha decisiva en la vida política del país. Ese día, Morena consolidó lo que por años fue un objetivo central de la 4T, el control de los 3 poderes de la Unión. La presidencia está en manos de Claudia Sheinbaum, el Congreso se encuentra dominado por la mayoría oficialista en ambas cámaras y desde el pasado lunes la Suprema Corte quedó conformada con 9 ministros electos el 1 de junio, todos surgidos de un proceso impulsado por la nueva mayoría. La concentración de poder no es un hecho menor. Para algunos representa la posibilidad de terminar con parálisis legislativas, bloqueos judiciales y disputas que aplazaban decisiones clave. La narrativa oficial subraya la oportunidad histórica de transformar sin obstáculos y dar continuidad a un proyecto político que ya lleva más de una década en construcción. Pero, ¿qué sucede cuando los contrapesos desaparecen? ¿Qué puede implicar tal concentración de poder? Bueno, y es parte de lo que platicaremos esta mañana aquí en RR Noticias. ¿Qué puede implicar justamente esta concentración de poder? Y bueno, pues gracias a Sole Serrano, que nos ha dado precisamente el contexto de la mesa de análisis político del día de hoy. Saludo a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente. A la distancia, Jorge Luis Montes, ¿cómo estás? Estimado Ángel, como siempre, con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes en la mesa de análisis de RR Noticias. Don Víctor Cuevas será el segundo al bat. Querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Es un privilegio estar esta mañana en los micrófonos de RR Noticias. Muy bienvenido y gracias por estar aquí. Juan Luis Íñiguez, que ya se integra en unos instantes con nosotros. Lo vamos a saludar aquí en la mesa en un instante. Lleva el turno número 3 y cerrará las rondas esta mañana don Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto verte. Nada que te digo, con el gusto acá nos estorbaba ya el micrófono. Pero vea usted, está espectacular en la toma el día de hoy, don Sergio. Qué barbaridad. Me sentí muy cerquita. Gracias, don Ángel. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar esta mañana. Ya saben, son varias rondas de 1 minuto para cada uno de ustedes. Y bueno, primero, pues este tema, o sea, la 4T ha consolidado el poder en el Ejecutivo, en el Legislativo, y pues ya desde este lunes, con todo y copal e inciensos y bastón de mando, ya tienen también el poder judicial. ¿Qué opinión te merece, Jorge Luis Montes? Pues es una gran responsabilidad para quienes integramos la Cuarta Transformación, Ángel, porque sí, efectivamente se ha concentrado, se ha obtenido mucho poder por voluntad de la gente. Todo esto han sido procesos democráticos, se han planteado, sí, y ahora una gran responsabilidad de que ese poder se ponga al servicio de la población. Es algo idílico. En el 2015 éramos unos cuantos que caminábamos solos en aquellas campañas, en las calles éramos 4 o 5 personas en cada municipio, con ese sueño, con la palabra de Andrés Manuel López Obrador que nos sostenía, que decía: cada voto, cada voluntad que se obtenga es la base para lo que viene en el futuro. Ahora esta gran responsabilidad de que en los 3 poderes de la Unión tengamos toda esta fuerza, y repito, el poder se vuelve una virtud cuando se pone en beneficio de la población. Bien, gracias, Jorge. ¿Es una virtud? Víctor Cuevas, ¿qué opinas? Pues yo opino que los radioescuchas, que muchos de ellos se encuentran conduciendo en estos momentos, deberían de revisar sus frenos, sus balatas, sus discos, porque ya son los únicos frenos que existen en el país, los que traemos en nuestros vehículos, porque en nuestra nación se quedó sin contrapesos. Y es que lo que vimos el pasado lunes, pues fue la concentración del poder en un solo proyecto, en un puñado de personas. Hoy Morena ya controla el poder ejecutivo con la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el control de las 2 cámaras en el poder legislativo, y a partir del 1 de septiembre se hizo el control del poder judicial una vez que los ministros del acordeón tomaran protesta. Y con esto de lo que nos estamos dando cuentas es que sin frenos seguramente no habrá nadie que pueda detener los abusos del gobierno federal. Sin estos contrapesos seguramente no habrá quien pueda defender al ciudadano cuando haya excesos por parte de la autoridad. Y es que lo que está sucediendo nos recuerda precisamente a lo que se ve en aquellos países donde las
en tentaciones dictatoriales empiezan a tener relevancia y poco a poco con esa concentración del poder van avanzando. Y así pues, hoy Morena controla todo menos nuestras conciencias y esas hay que cuidarlas bastante. Bueno, muchas gracias. Víctor Juan Luis Íñiguez, a la distancia, buen día, bienvenido. Muchas gracias, Ángel, saludando a tu auditorio y por supuesto coincidiendo en esta mañana con las expresiones de mi compañero Víctor Cuevas. La destrucción democrática de México ha sido consumada. La nueva realidad nacional es el regreso del modelo paternalista, centralista, autoritario, del rancio priismo de los 70s, con la implementación del partido de Estado, ese en donde no hay frontera entre el movimiento y donde termina el gobierno, lo cual también deja claro que los discursos de campaña están muy distantes a lo que ocurre ya en la acción gubernamental, porque nunca Morena en campaña, ni en los 6 años de López Obrador, ni en los 11 meses de lo que llaman la supuesta segundo piso de la transformación, pues prometieron que iban a hacer todo lo que está sucediendo, despojar a los mexicanos de sus libertades y llevarnos a un terreno de oscuridad democrática. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, pues hemos llegado a esto. Sí, Ángel, mira, pues sí de verdad puede o debe generar serias preocupaciones, ¿no? Y un poco de cómo, ahorita que lo mencionaba Juan Luis, bueno, cuando el partido gobierno, ¿no? ¿Dónde se marcan esas diferencias en la parte política y en la parte administrativa? Y en este caso, en la administración de justicia, donde llega este poder judicial cargado de estos simbolismos que pues, realmente parece más show que otra cosa, ¿no? Pero lo preocupante aquí sí es exactamente esa concentración del poder, ¿no? Lo comentaba un amigo, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces aquí hay un riesgo muy, muy importante de cómo administraría la presidenta este poder. Ella la hemos visto, pues tal vez con esta genuina bandera de la honestidad, con un pragmatismo también importante, pero no sabemos, o más bien no vemos que tenga el control del partido, y ahorita esto puede ser un problema cuando el botín de poder es demasiado grande que tiene. Bien, muchas gracias. Sergio, son ahora las 7:41. Pues ha arrancado funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte y con ellos todos los magistrados elegidos el 1 de junio. Les quedó muy bonita su ceremonia, mucho copal, mucho saludar a los 4 puntos cardinales. Le pidieron permiso a Quetzalcóatl para que les dé certeza en lo que van a decidir, imagínense nada más. Ya trae bastón de mando el logotipo de la Suprema Corte, pero pues a final de cuentas todo esto en realidad son adornos para una circunstancia muy grave, que es el hecho de que el Poder Judicial trae un severo atraso y varios temas de corrupción. ¿Qué opinión te merece, Jorge? Pues es otra etapa, es una etapa también de simbolismos donde se rescatan nuestros orígenes, nuestras raíces, donde se rescatan simbolismos de nuestros pueblos originarios. Yo insisto en el tema de que es una gran responsabilidad. No aventamos campanas al vuelo con todo este poder que se tiene en la Unión, y lo quiero contrastar. En el estado de Querétaro no podemos negar que están cooptados los 3 poderes por el gobierno emanado de Acción Nacional, tanto el poder legislativo local, el poder judicial local y también el gobierno del estado. Vamos a ver cuál es el desarrollo de uno y de otro proyecto a nivel estatal y a nivel nacional. Yo confío en que el gobierno de la Cuarta Transformación será equilibrado, pondrá el poder al servicio de la gente, y veremos también cómo en el estado de Querétaro se pone en marcha todo este poder también que se tiene concentrado. Bien, muchas gracias, Jorge. Víctor Cuevas. A mí me sorprende que don Jorge diga que el Poder Legislativo está cooptado. Si la Cuarta Transformación tiene mayoría simple, debería entonces la Cuarta Transformación de tener el control de la legislatura local. Pero no se ponen de acuerdo ni para pedir un café. ¿Quién sabe qué pasará ahí?
Dice Jorge Luis que es motivo de un nuevo arranque, pero no es un motivo de celebración, porque ahora que tienen esta concentración del poder, las implicaciones en términos del castigo a la corrupción seguramente estará conducido por las venganzas políticas que ya hemos visto le gusta cobrar a Morena una vez que empieza a hacerse de los controles y de todo el poder precisamente. Las leyes a la carta, que seguirán siendo la constante en las reformas que se hagan desde el poder legislativo y que además ahora la Corte ya no podrá objetar. Y el asunto de los derechos pisoteados. ¿De quiénes? De los periodistas, que hemos visto cómo el régimen empieza a atacar y a perseguir, pero también cada vez más en riesgo el de los ciudadanos en lo general cuando se empiecen a hacer cuestiones que al poder no le agraden. Porque esto al final del día lo que está haciendo es una transformación de una democracia a una dictadura. Gracias, Víctor. A la distancia, Juan Luis Íñiguez. Estimado Ángel, pues mira, ¿a quién de los que nos están escuchando no le gustaría ver un poder judicial que verdaderamente le pueda dar a los mexicanos una celeridad en todos los casos que están pues estancados en juzgados, y que evidentemente pues sabemos que la corrupción en el poder judicial ha sido rampante en este país? Todavía al día de hoy la justicia se compra y se vende, y muchos jueces juzgados debieran ser. Pero hablando de la hipocresía con la que se conduce el morenismo nacional, yo recuerdo que hace 25 años el presidente Vicente Fox iba a tomar posesión como presidente de la República. Acudió a misa a la Basílica de Guadalupe y los izquierdosos salieron, pero rabiosos, a decir que era una cuestión que los mostraba indignados. Bueno, pues ayer el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de plano se la pasó haciendo ceremonias de tipo religioso. No sabemos el significado de la misma, pero ¿qué hicieron? ¿Se escandalizaron? Por supuesto que no. Ese es el tamaño de la hipocresía que hoy nos gobierna. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues ahí como comenta Juan Luis, no queda en entredicho el Estado laico, sí, por claro, mucho que sea una celebración o reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Pero sí, vamos, insisto con las preocupaciones, ¿no? ¿Cómo se va a mantener esta nueva Suprema Corte, este nuevo Poder Judicial? Porque pues llega con muchos entredichos, ¿no? En cuanto a su legitimidad, en cuanto a la propia competencia que puedan tener estas personas para ejercer esos cargos, ¿no? Y más allá de todo esto, en el ambiente político, en este modelo de polarización que generó el presidente López Obrador desde su sexenio, pues ojalá y nos empiece también a generar temas de justicia selectiva, sí, claro, de que se aceleren y que sea ¿cómo se dice? Que sea la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? Porque bien vemos casos como que entre ellos se protegen, y ahorita me vino a la mente en el asunto legislativo la protección que se le dio a Cuauhtémoc Blanco en su momento, ¿no? Claro. ¿Qué nos garantiza de que estos juzgadores sean imparciales tanto con los propios como con los ajenos? Bien, gracias, Sergio. Son ahora las 7:46, más del contexto de la mesa de análisis político esta mañana. Aquí les cuenta Sole Serrano. Más allá del debate político, los nuevos ministros de la Suprema Corte heredan un poder judicial con rezagos profundos. La saturación de expedientes, la lentitud en los procesos y la percepción de que la justicia es solo para quienes tienen recursos son graves problemas estructurales que no se resolverán con discursos o rituales indígenas. Por otro lado, el informe de la presidenta Sheinbaum se presentó como una lista de cifras alentadoras, una estabilidad macroeconómica, programas sociales y avances en infraestructura. El tono triunfalista reforzó la narrativa de continuidad, asegurando que el país avanza sin tropiezos. Sin embargo, los retos reales permanecen en seguridad, salud y justicia. Los resultados están lejos de ser satisfactorios. ¿Podrá un poder sin contrapesos mantener el compromiso con la pluralidad, la crítica y las libertades ciudadanas? Gracias, Sole Serrano. Bueno, ya hablábamos de la concentración de poder, ya hablamos de la Suprema Corte. Hablemos ahora de la Presidenta de la República y el informe que dio esta semana, el pasado lunes. Pues un informe donde no hubo un espacio para la autocrítica, me parece. Digo, tampoco nos vamos a sorprender. Normalmente así son los informes. Todos dicen que estamos casi en jauja, ya estamos en el primer mundo. Hubo algún presidente que así lo mencionó, ya estamos aquí a la vuelta.
y pues a final de cuentas nos dimos de topes con la realidad. Pero dame una opinión, Jorge Luis Montes, acerca de lo que escuchaste este lunes de la presidenta de la República. Pues como dijo la presidenta, yo creo que la frase que engloba todo su primer informe es: vamos bien e iremos mejor. No podemos negar que estamos mejor en materia económica, que han salido más de 13 millones de personas de la pobreza multidimensional. No podemos negar que han disminuido los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso. Para eso tomamos el poder, para eso accedimos al poder, para eso la gente, el pueblo de México, nos dio el poder a Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación, aquella predicción que todavía sigue vigente por parte de la derecha y de nuestros opositores, de que se iba a venir la noche, de que iba a llegar el gran apocalipsis con la llegada del presidente López Obrador, que se iba a disparar el dólar frente al peso, de que el precio de la gasolina se iba a disparar. No ha llegado, al contrario. Van bien los números, los resultados con el gobierno de la Cuarta Transformación y ahora particularmente con este informe que da la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Jorge. Te lo pregunto también, Víctor Cuevas, un análisis de lo que ha dicho este lunes la presidenta. Lo dices muy bien, mi estimado, en la lógica de que los informes son precisamente una relatoría de buenas noticias. Y tendría que ser así si no fuera porque lo verdaderamente grave y preocupante es que nos tratan de engañar con los números. Y entonces hay dos datos particulares que reflejan esto, porque sale la presidenta en un aire muy triunfalista a presumir que se han reducido en un 25% la tasa de homicidios. Y en términos estadísticos es real, si lo comparas con el año en el que más homicidios ha habido, que fue allá en el 2020. Pero comparado con el periodo con el que lleva ella gobernándonos estos 11 meses, en realidad la reducción ha sido del 2.5%. ¿Cuál es la necesidad entonces de llegarnos a mentir si de todos modos la cifra es una reducción? Pero cuando ves la cantidad de desapariciones y el incremento abismal que se ha tenido en esto, entra la duda legítima si no estarán estas desapariciones siendo en realidad homicidios que están reportando de esa manera para tratar de bajar artificialmente esta cifra. Y sucede algo muy similar con el asunto de los feminicidios. Presumen una reducción del 34%, que otra vez es cierta si lo comparas con el peor año, sí. Pero si lo comparas con el periodo que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, en realidad los números de feminicidios están muy, muy iguales. Y es ahí donde sale la pregunta legítima: ¿cuál es la necesidad de querer maquillar las cifras y manipular los números? Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez. Pasaron de la cantaleta populista del no mentir, no robar y no traicionar a incorporar estos lamentables conceptos como su agenda de gobierno. Con resultados prácticamente nulos, tenemos dos realidades que interpretar. La primera, la del discurso oficialista de un triunfalismo que no puede ser sustentado en la mesa del comedor, en el anaquel de las medicinas y en las calles repletas de peligros para los mexicanos en todo el ser nacional. La segunda realidad, la de la sumisa postura de gratitud que otorga impunidad al régimen construido y heredado por López Obrador y que ante la evidencia de despilfarro irresponsable, deuda pública irreparable, corrupción a la vista de todos y la concepción de concentración de poder que supera por mucho al viejo PRI, los convierte sin duda alguna en algo mucho más peligroso, estimado Ángel, ya que el morenismo busca satisfacer su sed de venganza emanada del odio hacia todo aquello que no se incline a sus perversidades. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues sí, digamos, los informes parece que han perdido encanto, relevancia, sí, ¿no? Desde por ahí de 2006, 2008, ¿no? Sí. Que se hace el cambio en la ley donde ya no forzaban a los presidentes a entregar o a rendir su informe en el Congreso, donde hubo interesantes enfrentamientos históricos, ¿no? Y bueno, pues ahora, como dices, solo es un show de números, de invitados, de quedar bien de parte del Ejecutivo, del jefe del Ejecutivo. Y bueno, pues en este caso sí, ya que lo comentó Víctor con el tema de la seguridad, ahorita mismo también Juan Luis con el asunto de los medicamentos, y sí, vamos, era un show de números con verdades a medias, ¿no? Como cuando comenta que Dos Bocas trabaja
trabaja muy bien o al 100 de la capacidad, cuando realmente va al 45, lo mismo que la producción de Pemex, con sus escasos 158 millones de barriles producidos diario. Entonces vamos un show de verdades a medias, donde pues, realmente la relevancia no es mucho, ¿no? Donde sí se le puede reconocer un mérito a la presidencia, bueno, el incremento a las becas, la reducción de la pobreza, sí, y también el trato con Estados Unidos, ¿no? Sí, el asunto de ser uno de los 3 países del mundo con más bajas tarifas arancelarias en esta guerra arancelaria que ha impuesto Trump con el mundo, bueno, también es de reconocerse. Y teniendo a ese perro bravo ahí enfrente, pues hay que aplaudirle el hecho de que ha logrado torear muy bien a ese energúmeno. Jóvenes, pues contarles que vamos a llegar a la ronda final y hay 1 minuto para cada uno de ustedes. Arranco con usted, don Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, muchísimas gracias. Pues decir que es una gran responsabilidad, como ya lo mencionaba, el tener todo este poder que nos ha dado el pueblo de México. Morena es un fenómeno mundial, el movimiento más grande en Latinoamérica, uno de los movimientos más grandes en el mundo. Y esto tiene que ver con la confianza que deposita la gente, primero en la figura del presidente López Obrador como nuestro líder moral, luego en Morena. Luego no se equivocaba cuando decía que la doctora Claudia Sheinbaum sería todavía mejor que él. Me parece que ha sistematizado a su estilo de científica toda la información, los programas. Ella misma da seguimiento a los temas más importantes del país y eso favorece mucho. Es decir, es una gran responsabilidad que se asume así por parte de la Cuarta Transformación, de ejercer este poder siempre en beneficio de la gente, y estamos alejados de aquella predicción fatalista de la derecha para intentar decir, miren, teníamos la razón. No han tenido la razón y seguimos teniéndola nosotros con todos los resultados y los avances que hemos tenido en favor de la gente. Gracias, Jorge. Don Víctor Cuevas. Pues echemos un vistazo al mundo y nos vamos a dar cuenta que las democracias sanas, los poderes se vigilan entre ellos, y eso es algo que estamos perdiendo aquí en nuestro país. Y estos simbolismos que tanto les gusta a Morena y a la Cuarta Transformación también tienen su lado de perversión, y es que no vaya a ser que les guste tanto la lógica juarista, que ahora que tienen el control de la Suprema Corte apliquen su máxima de a mis amigos benevolencia y a mis enemigos justicia a secas, o con estos simbolismos indígenas pues no quieran llevarnos a un esquema de tlatoanis, porque los tlatoanis pues eran dictadores y eran omnipotentes y absolutistas y tenían todo el control en una sola persona. Y asesinos. Entonces, dentro de esta dinámica, no hay que perder de vista que lo que hoy está controlando Morena puede tener severos riesgos para la libertad, severos riesgos para la calidad de vida en como la conocemos, y sobre todo, estas ambiciones totalitarias y autoritarias que, recordemos, la presidenta Claudia Sheinbaum estará hasta el 2030 y para adelante están construyendo una maquinaria y un armamento institucional que en las manos de alguien peligroso podría convertirse en una dictadura devastadora para nuestro país. Sin duda, no pensar en que actúen de buena fe y qué bueno que sí lo hagan, pero dejas esas herramientas pues afiladas para que llegue alguien que no tenga tan buenas intenciones. Juan Luis Íñiguez, a la distancia. Yo el día de hoy estoy de acuerdo con mi compañero Jorge Luis Montes de Morena. De verdad, ese partido, ese movimiento o como se le llame, sí es un fenómeno, pero es un fenómeno de corrupción, de impunidad, de amor al presupuesto, a la simulación, al odio, al rencor, a la ambición sin medida. Yo deseo, de verdad, y estoy seguro que muchos de los que me escuchan, que se desvanezca pronto el fanatismo de muchos de sus seguidores ante tantas evidencias de viajes, propiedades, autos, joyas, cancelaciones de visas, cinismo, delitos con amplia impunidad y un larguísimo etcétera. Bien, muchísimas gracias, mi estimado Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, Sergio Camacho. Sí, don Ángel. Mira, pues vamos esperando lo que comentaba, ¿no? De respecto al Poder Judicial, que no se haga una aplicación de justicia selectiva, que se haga esta con la necesidad por la que se justificó el que se diera esta supuesta reforma electoral.
Pero por otro lado sí estar señalando eso, ¿no? La concentración, ahorita lo decía Víctor, ¿no? Y digo, lo comentamos cuando estaba López Obrador y cuando se lo heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum, y que ahorita lleva este primer año donde uno podría decir que ha sido pragmática, honesta, moderada tal vez, entonces no generador de riesgos, ¿no? Pero esa concentración de poder puesta en alguien más debe ser muy, muy peligroso, y muy peligroso sobre todo porque esta presidenta muy popular políticamente, con un buen trabajo en algunos aspectos, tiene muy poco control de su partido. No sabemos que tiene el control del Ejecutivo, el control del Legislativo, al menos en su partido, y ahora el control del Judicial. Pero realmente, ¿quién va a estar atrás? ¿No? Todavía Jorge Luis hace referencias a la del mentor moral de Morena, sí, en López Obrador. ¿Quién se va a estar quedando con todo ese poder que concentra Morena? Porque la presidenta ha perdido oportunidades de hacerse del control político o del poder, incluso dentro del mismo partido. Claro, y no falta el que se le quiere salir del huacal, y ahí tenemos ejemplos, bueno, pero como en botica. Amigas y amigos, cerramos así esta mesa el día de hoy. Quiero agradecerle a los panelistas el haber estado con nosotros. Los despido, también agradeciéndoles mucho el que nos hayan dado sus puntos de vista a la distancia. Jorge Luis Montes, un gran abrazo, Jorge. Ángel, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar con todos ustedes aquí en la mesa de RR Noticias. Qué gusto saludarte, Jorge. Víctor Cuevas, gracias, don Víctor. Mi estimado Ángel, es temporada de mirasoles en Amealco. No saben qué bonito se ven los campos con esas flores moradas. Dense una vuelta, y si todavía no tienen plan para el 15 de septiembre, el puentecito en Amealco no les caería nada mal. Me gusta esa idea. Don Juan Luis Íñiguez, chiva hermano, y mira, este amor tóxico de veras, nomás no puedo. Mi estimado Ángel, ya mejor reímos para no llorar. Qué barbaridad lo que está pasando con nuestro equipo, pero bueno, ya por ahí se vislumbra el clásico y pudiera ser una oportunidad para levantar. Ay, Dios mío, o una oportunidad para que nos agarren como bolsa de hielos afuera del Oxxo, ya no sé. Oiga, don Sergio Camacho, qué gustazo. Don Ángel, también con el gusto de cada miércoles, un saludo a ti, a todo el equipo de RR Noticias, mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Bueno, muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días. Amigas y amigos, son las 7:59. Regreso enseguida contigo.